Bienvenidos a nuestra mesa de análisis, nuestra segunda emisión, Jóvenes y Política, el día de hoy con una mesa muy interesante, y empezaré con una frase de un politólogo, Giovanni Sartori, que dice así: el único modo de resolver los problemas es conociéndolos, saber que existen. El simplismo los cancela y así los agrava. De esta forma vamos a arrancar esta mesa de análisis, por supuesto presentando a la maestra Olga Liliana Palacios Pérez. Muchas gracias por acompañarnos, Olga. Muchísimas gracias por el espacio, Juliet. Ella es coordinadora de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública aquí en la Universidad del Centro de México. También ella tiene por líneas de investigación y de trabajo lo que es la participación ciudadana y la parte de derechos humanos. Y también, por supuesto, no podemos dejar de contar con la asistencia y presencia de alumnos que están activos y sobre todo preocupados por el quehacer de nuestro Estado y nuestro México. Él es Jorge Diego Ortega, de quinto semestre de la carrera de Administración y Ciencias Políticas. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a Juan Manuel Gómez, él también es alumno de octavo semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación a este debate. Y bueno, vamos a platicar con ellos, conocedores de la política y sobre todo como jóvenes. ¿Qué es la política y cuál es la importancia de la política, chavos? Bueno, si partimos en un sentido un tanto histórico, podemos remontarnos a una de las definiciones que nos da Aristóteles, que se refiere a la polis, a la ciudad, y pues por obvias razones a todo lo que en ella refiere, tanto a los ciudadanos, a la sociedad, asimismo también a la organización de esta, cómo se va a llevar a cabo su organización y cómo se va a llevar a cabo distintas formas de gobierno para poder llevar a cabo esta organización. Por acá, Jorge. Pues bueno, yo creo que también comprender estas dos vertientes que existen dentro de la concepción de qué es la política, en un sentido como una ciencia que va a estudiar y tratar de comprender los fenómenos que existen a partir del Estado y su gobierno, su puesta en práctica, y también la política como la acción ya del Estado y del poder, esta cuestión de problemas o dos versiones entre ideologías, más que nada para obtener el poder. Y justo dentro de esta reflexión es donde también hay que colocar un cuestionamiento a cuál es el sentido que va tomando la política, por ejemplo, en nuestro país. Si bien es cierto que el arte de gobernar o la ciencia de gobernar se ocupa de la cientificidad, es decir, de estudiar y tratar de comprender, como lo comentan, qué es lo que pasa, cuáles son las formas de gobierno, qué hace el Estado y sobre todo qué hacemos, por ejemplo, la ciudadanía frente a las decisiones del Estado. Y también está la otra parte de quiénes toman las decisiones, quiénes actúan, quiénes frente a situaciones emergentes plantean una solución y un modo de actuar. Frente a esto generalmente ha habido una dicotomía entre yo soy el científico de la ciencia política y entre yo soy el político o la política que actúa. ¿Cómo podríamos discernir o vincular también, más allá de discernir esta política que se estudia y esta política que se ejerce, sobre todo desde la parte de las juventudes o las y los jóvenes? Claro, aquí entra una pregunta que sería, ¿cuál sería la importancia de la participación activa de los jóvenes en la política? Bueno, creo yo y considero importante la participación de los jóvenes, porque pues vemos que tenemos un sistema viejo, un sistema que nos sigue gobernando de la misma forma como lo ha hecho hace muchos años, con partidos en el poder que pues solamente vemos una alternancia partidista entre los principales, PRI, PAN, PRD, o sea, se siguen alternando el poder. Y considero yo que los jóvenes podemos hacer mucho, considerando también que tengamos un poco de conocimiento de la situación actual que vive nuestra sociedad y pues con un poco del conocimiento de la política y algunas materias que nos ayudarán a comprender cómo debe actuar el Estado y cómo se deben de tomar las decisiones. Creo que eso importa mucho y tiene mucho que ver con nuestro involucramiento. Bueno, yo creo que es fundamental la participación de la juventud, debido a que, como decía la coordinadora Olga, ¿Cómo vamos nosotros los jóvenes a fusionar tanto estas ansias o esta necesidad de incidir en el acto político, en la toma de decisiones, y cómo también nuestros conocimientos los vamos a compartir y los vamos a llevar a ese mismo sitio? Como decía mi compañero también, pues estamos viviendo bajo un esquema de una política antigua que ya hasta nosotros como jóvenes nos puede llegar a aburrir o lo vemos como algo separado de nuestros ideales. Por lo tanto, creo que pues al ser algo social se debe también renovar. En este sentido, la juventud es este nuevo símbolo de nuevas ideas, de nuevos sueños, de nuevas metas. Por lo tanto, creo que eso mismo se debe de reflejar en la política, que la juventud
se inaugure dentro de la política y genere este cambio hacia algo nuevo. Y habría que reconocer también un punto muy importante de análisis, cuál es la situación de las juventudes, por ejemplo, en nuestro país, ya no digo América Latina. Y esto alude también a procesos conflictivos en continuo movimiento. ¿A qué me refiero? A esta tensión, como lo menciona Jorge, entre las formas ya tradicionales y estas formas que tratan de abrir nuevas alternativas hacia también el ejercicio del poder público, hacia la incidencia de lo que nos rodea, de nuestro contexto compartido. Y bueno, en continuo movimiento porque no es lo mismo que se dé en Chile un movimiento por la educación, claro, como se da en Brasil por la movilidad urbana sustentable, como en México el Yo Soy 132. Entonces, estos movimientos juveniles contemporáneos en la política aluden también a una situación en donde a las juventudes se les ha dejado en un rezago y en una también poca capacidad también de desarrollo, sin verlo desde una postura adultocéntrica, sino más bien con limitaciones también para poderse desarrollar plenamente. Sí, sobre todo que es muy fácil criticar como ciudadanos, igual como jóvenes, ustedes que están en esta formación, y bueno, Olga a cargo de este programa académico, de que quizá no están haciendo bien los candidatos o bueno, la gente que está en estos puestos, el trabajo que debería de ser. Pero bueno, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho en el sentido del trabajo de los jóvenes, como lo decía Olga, con otras iniciativas aquí en México? Platíquenos un poco sobre esto. Bueno, considero yo importante y creo que cada vez más jóvenes se van involucrando en la participación para la toma de decisiones. Uno de ellos es pues los descontentos que como sociedad nos genera, yo creo que en general, la corrupción, todo el dinero que se les destina a los partidos políticos, siendo estos instituciones, en el supuesto, representativos de los ciudadanos, y vemos que cuando llegan al poder, pues solamente representan a su mismo partido y no los intereses de los ciudadanos. Uno de los movimientos que considero yo que sería necesario o importante comentar aquí es el de Sin Voto No Hay Dinero, que está en iniciativa por el diputado en Jalisco de Pedro Kumamoto, que bueno, genera un poco más la participación también de los jóvenes, pero también motiva a los partidos políticos a actuar y a realmente representarnos. Y esa iniciativa está movida por gente joven. Gente joven. Así es, y bueno, también además de este movimiento que busca transparentar también el ejercicio del financiamiento público de partidos políticos, así como su reducción, tenemos también en el ámbito local, por ejemplo en San Luis Potosí, movimientos sociales que han incidido incluso en la sensibilización en torno al transporte público. Tanto, por ejemplo, los movimientos y marchas en torno a la reducción del costo del transporte público, así como también los que plantean nuevas vías no motorizadas. Esto me refiero, por ejemplo, a Vida sobre Ruedas, que jueves con jueves, de hecho este jueves pasado acaba de realizar el 6º aniversario, en el que la ciudadanía se junta sin ningún otro fin privado ni político de partidos políticos, vaya la distinción, pero con el único ánimo de disfrutar la ciudad y vivirla, de admirarla y vivirla y compartirla, cruzando las calles, transitándolas, viendo cómo están cada una de ellas y haciendo ciudadanía, compartiendo este desarrollo en el ámbito público, entre otros movimientos también tenemos en San Luis Potosí. Y sí, por ejemplo, yo abordaría otro tema sobre el capital cívico. Entonces la juventud también se tiene que adentrar en esa figura de que ya a partir de los 18 años, adquiriendo la ciudadanía como tal, pues eres parte de ese capital cívico y que es ahí donde empiezas a reflejar todo este compendio de conocimientos, valores, debates entre conocidos y la sociedad, y ahí es donde empiezas a reflejar tu cultura política. Entonces, sí creo que ha sido importante los movimientos como Wikipolítica o como Yo Soy 132, que son como que los que han logrado abarcar recientemente más los focos, los faros, pero se me hace poco. No creo que para la cantidad de jóvenes que somos, por ejemplo, en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral nos dice que para febrero de 2017 los jóvenes de entre 18 y 29 años son 24.915.001 personas. Entonces, para tener realmente dos movimientos grandes a nivel nacional, como lo fueron Wikipolítica o como lo fue Yo Soy 132, pues se me hace poco lo que ha tenido la participación juvenil dentro de la política.
Sí, yo creo que estos datos son importantes analizarlos y este es el motivo también que nos trae a esta mesa, porque es importante que el joven se involucre en la política, que también busque alternativas para pues hacer de otra forma, como lo comentaba Jorge, más moderna, bueno, y Juan Manuel en cuestión de lo antiguo que es nuestro sistema, y que hay formas de hacerlo. Y ahora también la tecnología nos permite también ligarlo con los nuevos medios que están vigentes. Y bueno, me gustaría para cerrar esta mesa que pudieran comentarnos desde su mirada muy personal, ustedes como jóvenes y tú, Olga, como coordinadora y también como una joven que está también activa en esta parte de la ciudadanía, de la participación ciudadana y de la iniciativa, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Las instituciones estamos haciendo algo, los jóvenes, creo que hay jóvenes como ustedes que están también abonando algo, pero ¿qué más? Inviten a los demás universitarios que nos escuchan y nos están viendo, pues a movernos, ¿no? Porque no podemos estar estáticos. Sí. Pues, yo incido en que primero, antes que nada, todos como ciudadanos, jóvenes, o sea, en general, desde ahorita debemos interesarnos en un principio de por lo menos una vez, no sé, ya no digo cada que hay sesión en pleno, sino una vez al mes, ir a ver qué es lo que están votando nuestros representantes, tratar de participar en eso, o sea, escuchar atentos, porque pues realmente las decisiones que ahí se toman creo que nos afectan a todos de una u otra forma. Esa es una buena forma de empezar a participar, de saber quiénes son nuestros diputados, de empezar a pedirles, o sea, qué es lo que están haciendo por nosotros, si verdaderamente nos están representando, y pues también en materia juvenil, qué políticas son las que se están trabajando, o sea, en ese sentido, cómo vamos avanzando, porque creo yo que pues los que están en el poder toman sus decisiones, o sea, de acuerdo vuelvo a lo mismo, a intereses partidistas, pero nosotros como jóvenes al involucrarnos creo que podemos incidir en que se logren grandes cambios y que sean políticas que nos beneficien a nosotros. Uno de ellos es el transporte público, como mencionaba aquí la maestra Olga, que pues como jóvenes universitarios, estudiantes y todo, es uno de nuestros medios para transportarnos, para movernos, entonces creo que son decisiones en las que nosotros tenemos que estar más involucrados. Excelente. Bueno, yo creo que la participación política sí debe apuntar hacia cuestiones más complejas que ya lleguen a, por ejemplo, conocer quién es nuestro diputado, qué está planteando, qué está votando, qué no está votando. Pero también creo que en la vida cotidiana puede haber hechos, pequeñas pizcas de participación política, quizás no solo los jueves utilizar la bicicleta, quizás diario, o también desde el simple hecho de respetar las señales de tránsito, ir evitando esto de la corrupción que nosotros mismos a veces vamos fomentando, el hecho de, ya me pasé un alto y pues bueno, le pago al tránsito o algo, que es esa parte también de nuestra ética como ciudadanos, de nuestra responsabilidad como ciudadanos y que también nos lleva a fomentar la participación política. Más allá de lo que nuestros padres o familias o amigos nos puedan compartir, es crear nuestra propia individualidad cívica y aplicarla. Claro, con fundamentos en cuestiones de qué es la política, hacia dónde apuntan nuestros gobernantes y qué es lo que yo puedo incidir desde mi persona y en mis grupos cercanos. Pues bien, hay varios puntos que me gustaría señalar. Por un lado, también revalorar y retomar nuestra vida cotidiana, la construcción de lo colectivo, es decir, si bien podemos hacer mucho desde nuestro propio ejemplo, desde nuestro propio lugar, creo que si unimos fuerzas hacemos muchísimo más y llegamos más lejos. En este sentido, creo que nos falta más vinculación, más red a las juventudes y encontrar que es cierto que la formación previa a la ciudadanía no es para que te formes para recoger tu credencial de lector, sino para saber cómo actuar, saber cómo ponernos de acuerdo, saber cómo actuar en estrategia y tomar decisiones. Eso es también la política. Entonces, había una definición de Norberto Bobbio, no recuerdo el título, que hablaba o hacía alusión a las decisiones socialmente organizadas. Entonces, ahí está. Si bien es cierto que la política obedece o se establece hacia los fines, y que el fin es justamente
hacia donde está la cuestión preeminente de un grupo en específico de la sociedad en un tiempo determinado, bueno, ahorita tenemos necesidades que cubrir, necesitamos también realidades a las que responder, que no tienen la satisfacción plena en cuanto a su integridad como personas, hablando de personas, y creo que también la participación ciudadana es una base de construcción de los derechos humanos en ese sentido, porque se hace la vida participando, se hace la vida opinando, informándose y sobre todo actuando, pero para ello, como lo mencionan mis compañeros, aquí, bueno, en la mesa, hay que tener también esta parte de formación. ¿Qué está ocurriendo en mi contexto? ¿Qué se necesita hacer? ¿Cómo puedo intervenir y cómo puedo sumar con las demás personas? Bueno, pues de esta forma llegamos al final de esta pequeña intervención, porque pues es un tema que se puede abordar y se puede opinar con mucho tiempo. A mí me gustaría rescatar algo que platicaba con la maestra Olga fuera del aire y bueno, así que en cubículo y en pasillo. Ella hablaba de la participación ciudadana y los derechos humanos en relación a la vida cotidiana, el hecho de que uno puede hacerlo día a día sin la necesidad quizá de una intervención política o en un sistema ya más jurisdiccional. Y que bueno, que eso es la importancia, ¿no? Que como jóvenes ustedes tengan esa voz, y a mí me da mucho gusto encontrar jóvenes de la UCEM que tengan esta iniciativa, esa voz propia, que encontremos ese individualismo ciudadano y que sobre todo, como dice Olga, colaboremos como una sociedad en pro de lo que hace falta, ¿no? Porque finalmente a todos nos impacta. Y bueno, de esta manera cerramos nuestra mesa de análisis, esperamos que nos continúen viendo en las siguientes y pues muchas gracias por su presencia. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias.